En la mayoría de las páginas web que ustedes seguramente visitaron, han encontrado nuevos formularios. Por ejemplo, cuando crean una cuenta de correo o se registran en una página web, siempre les va a solicitar alguna información, como puede ser su nombre de usuario, una clave. Esos datos, cuando le dan enviar, registrarse o lo que fuese en el botón, entonces les decía que aquí, por ejemplo, yo tuviera que colocar un correo electrónico, un password y enviar. Y eso va a viajar a través de la red y va a ir a parar a una base de datos. De la misma forma, aquí tengo otro ejemplo, otra página web, donde justamente aquí hay un formulario de inscripción, dice, y aquí está pidiendo algunos datos, como la profesión, los nombres, apellidos, el tipo de documento y otros datos más. Entonces, lo que vamos a ver ahora justamente es hacer el diseño de estos formularios. Estos formularios, igual que en todos los objetos que hemos agregado en el documento HTML, esto del contenido se lo define en HTML. ¿Y cómo queremos verlo el formulario? Si quiero verlo alineado a la izquierda, a la derecha, con otra tipografía, con otro tipo de color, cada celda o los objetos, eso desde la hoja de estilos igual. Ahora vamos a trabajar en el diseño del documento HTML. Vamos a incrustar estos objetos como estas cajas de texto, estos botones de selección, los botones para enviar, etcétera. Eso vamos a crearlo desde el HTML. Por lo tanto, bien, a ver, veamos, ya están la mayoría, ¿verdad? Entonces empecemos. Les decía que ingresen a su editor de código. Y aquí vayamos colocando los elementos básicos de nuestro documento HTML, que es el doctype. Y esto guárdenlo como formulario. Este archivo lo van a guardar. Yo lo voy a guardar, por ejemplo, en mi escritorio. Ustedes lo pueden guardar en cualquier unidad de almacenamiento. El nombre que lo vamos a colocar va a ser formulario. .html. Ese formulario que estábamos viendo, que les decía, puede estar incluido en cualquier lugar del documento HTML. Por ejemplo, un documento HTML les decía que tiene un header, tiene un nav, un section, y algunas veces en algunas páginas web, por ejemplo, en algunas páginas en la parte superior, en el encabezado, hay un formulario de logueo donde solamente pedimos al usuario el nombre, su clave y su nombre de usuario para que se pueda conectar. En algunos casos, el formulario, si es un formulario de registro, un formulario de inscripción, puede estar en el cuerpo del documento, por lo tanto tendrá que ir en una sección. O en algunos casos lo colocan en la parte derecha, también puede ir en el alta. Entonces pueden colocar ese formulario en cualquier parte del documento HTML. En este caso nosotros vamos a crear ese formulario dentro del body. Aquí le voy a dar como título formulario para que eso nos muestre la pestaña del navegador. Establecer formulario de registro. Y aquí ya sabemos que hay un header, el encabezado del documento. También tenemos el nav, donde va el menú generalmente. Y después se suele colocar la sección, ¿verdad?
Entonces, dentro de este section es donde vamos a crear nuestro formulario. ¿Están siguiendo, jóvenes, o estoy yendo muy rápido? Sí, espera un rato, por favor. Ya, perfecto. Entonces, como todo es a través de etiquetas, para crear el formulario también es una etiqueta. Y la etiqueta justamente viene de la palabra formulario, que es font. Cada vez que ustedes quieran definir un formulario, deben de incluir dos elementos dentro de esa etiqueta font. Esto va a hacer que el navegador, cuando encuentre esta etiqueta, dibuje justamente las cajas de texto, los radio button o todos los elementos que tengamos en el formulario. Estos formularios generalmente ya hacen que las páginas sean dinámicas porque de alguna forma interactúan con el usuario. Puedo tener, si mi empresa se dedica, por decir, a vender, yo puedo tener un formulario de registro de cada producto, un formulario de registro de los usuarios, puedo tener, o a través del formulario puedes recuperar de la base de datos y que cargue información para actualizar, modificar, etc. Por lo tanto, por ello, en la etiqueta de apertura del formulario, debemos de tener una acción que va a realizar el formulario. Ese es un atributo, una propiedad que vamos a definir. Y además de la acción, debemos de tener un método. Este método le dice al navegador que la información va a ir encriptada o de manera oculta o va a ir visible hacia afuera. Por lo tanto, la acción generalmente es un nombre que se le asigna a un documento que se llama PHP. Como yo estoy pretendiendo hacer un formulario de registro, a esto le puedo dar justamente ese nombre, registrar.php. Y el método puede ser el get, si quiero que la información no vaya encriptada, pero si quiero que la información viaje oculta, encriptada, generalmente siempre se suele utilizar el método post. Esto de acá, veamos aquí nuestro ejemplo de formulario que tenemos. Cuando el usuario aquí le dé enviar, registrarse o dependiendo la opción que tengamos aquí el botón, miren, aquí hay varias opciones de formulario. Aquí está el botón de guardar o registrarse. Lo que hace generalmente es llamar a un archivo PHP. Aquí llama a un archivo PHP y ese archivo PHP generalmente se está ejecutando en el lado del servidor. Por ahora lo único que nosotros vamos a hacer en este semestre es crear el diseño del formulario. Todavía no le vamos a dar la funcionalidad de enviar o de almacenar los registros en una base de datos. Eso lo vamos a ver con más detalle el siguiente semestre. Porque en el siguiente semestre justamente vamos a aprender lo que es el lenguaje PHP, el lenguaje de programación, y lo que es el lenguaje MySQL, que es el gestor de base de datos. Porque les decía que todos los datos de un formulario tienen que ir a parar a una base de datos. Entonces, el formulario, al darle clic en el botón enviar, lo que va a hacer es llamar a este archivo, registrar, y el archivo registrar seguramente va a haber código que va a permitir conectarse a la base de datos, luego enviar esa información y registrarlo. Y por eso es aquí importante colocar estas dos propiedades, tanto la acción que va a realizar el formulario como el método. Dentro de esto ya incluimos todos los elementos que van a formar parte del formulario. Miren, vamos a colocar una primera, por decir quiero pedir el nombre del usuario. Ese nombre va a ir como rótulo. Y al lado, para incrustar la caja de texto, también es otra etiqueta. Entonces aquí la etiqueta es input con N, no es con M acá. Input. Y se cierra de esta manera. Porque esta etiqueta, igual que el link, el IMG, solamente nos va a permitir para insertar o incrustar el objeto. No tiene contenido en realidad, solamente nos va a permitir insertar la caja de
Y aquí también colocamos dos propiedades, dos atributos. Uno que es el nombre y la otra propiedad que va a definir el tipo de objeto que estoy insertando, que sería el type, el tipo. Aquí en el nombre, ustedes definen qué nombre darle a este objeto. Como en este caso yo estoy queriendo para insertar este objeto para pedir el nombre de usuario, por lo tanto le puedo dar esta misma palabra que dice nombre. Entonces aquí voy a colocar nombre. ¿Con qué objeto se da un name a este objeto? Justamente para poder tener control ya cuando estemos en el PHP y poder recuperar ese dato. Porque yo a través de este nombre voy a poder recuperar la información que el usuario coloque ahí. Si un usuario que se llamaba Luis ha escrito ahí Luis, entonces yo a través del nombre voy a saber que ese usuario tiene el nombre de Luis. Si otro se conectó a mi página web y colocó su nombre por decir Ana, entonces yo voy a saber a través de este nombre que ese usuario que ha escrito ahí, su nombre es Ana. Entonces por eso le damos un nombre al objeto para poder agarrar o recuperar la información de cada elemento del formulario. Y el tipo lo que va a hacer es definir qué tipo de objeto estoy añadiendo a la página web. Como yo dije que quiero una caja de texto, aquí escribimos la palabra texto. Esto lo que va a hacer es definir el tipo de objeto. Entonces, esto le indica al navegador que lo que va a insertar es una caja de texto. Hasta ahí, a ver, verifiquemos, guardemos y vayamos al navegador para poder visualizar. Aquí tengo el formulario. Y ahí está. Miren, esta cajita que están viendo acá, justamente lo que ha hecho es insertar la etiqueta info. Y al darle tipo text, entonces ha dibujado la caja de texto. Si yo aquí en mi código llegase a cambiar este tipo, miren, voy a colocar otra palabra que sea radio, por decir aquí. Al darle el tipo radio, el navegador lo que hace es dibujar este pequeño elipse, este círculo, un radio button. Entonces, el tipo va a definir qué tipo de objeto va a colocar. Si yo colocase aquí otro elemento, por decir, voy a colocar tipo submit. Al cambiar el tipo de objeto, miren, ahora el navegador está colocando un botón ahí. ¿Vieron? Entonces, esa propiedad type define el tipo de objeto que vamos a imputar. En este caso, habíamos dicho una caja de texto. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? Type, La type. anterior. El ¿Perdón? anterior era radio. Radio. Y el botón es unir. Pero eso lo vamos a ir haciendo. Entonces, lo que yo quiero que tengan claro aquí, que este tipo define qué tipo de objeto se va a agregar. En este caso queremos una caja. Déjenlo ahí con la palabra text. Ya, entonces, aquí lo que, digamos, otro usuario coloca, les decía, por decir Ana ahí, entonces ya va a estar. Esa caja de texto permite que el usuario digite algún tipo de información. En este caso, va a ser para pedir el nombre. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Yep. ¿Tienen algo? ¿Sí? Bien. Entonces, pero estos datos, si yo sigo agregando aquí, entonces se va a seguir agregando una al lado de otra. Por más que yo coloque aquí, miren, voy a pedir el apellido, porque si quiero que en otra caja digite su apellido. O sus apellidos, si tiene. Entonces sería apellidos, y aquí vuelvo a colocar la etiqueta input. Generalmente se suele utilizar la etiqueta input, pero vamos a ver que hay otras etiquetas aparte de ella. Aquí yo les dijese que como nombre a este objeto lo voy a colocar también apellidos, porque justamente esta caja queremos para que visite el usuario sus apellidos, y el tipo de objeto también va a ser una caja de texto. Si bien yo aquí he presionado Enter, miren, y apellidos está en la línea de abajo, pero el navegador lo va a interpretar como si fuera una sola línea y me lo va a mostrar de esta manera. Miren, voy a guardar esto. Voy a actualizar el navegador.
y me lo está colocando aquí al lado. ¿Vieron? Entonces, dependiendo esto, pero yo podría solucionarlo con un salto de línea, ¿verdad? Sabemos que un BR hace un break, entonces aquí yo pudiese colocar al final justamente la etiqueta break, el BR, que eso es lo que hace. Eso le va a forzar a que después de que dibuje esta caja, haga un salto y en la siguiente coloque el apellido. Si verifico, miren, ahí está, me está colocando. Pero siempre, dependiendo de los objetos, entonces esto va a quedar unas líneas más adentro, otras líneas más afuera, de tal manera que lo conveniente aquí sería utilizar una tabla. Y para eso justamente habíamos visto antes lo que son las tablas, entonces nosotros, para que un formulario podamos maquetarlo mucho más fácil desde la hoja de estilos, para que todos los objetos del formulario se coloquen al centro de la página, cada fila pueda tener, por decir, una línea de división, etcétera, lo recomendable es que coloquen dentro de una etiqueta table. Esto no es obligatorio, pero esto es con el objetivo de maquetar de manera mucho más fácil estos objetos. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer a continuación es crear justamente una tabla. Y dentro de esta tabla vamos a ver que se va a alinear de mejor manera nuestros objetos. Y esta tabla entonces va a tener filas. Las filas sabemos que definen los TR, ¿verdad? Cada fila que queramos agregar, simplemente añadimos una etiqueta TR. Y como esta tabla va a estar formada por dos columnas, miren, en la primera columna voy a colocar los rótulos, que puse nombre, apellido, va a estar en la primera columna, y estos objetos como las cajas, los radios botón, va a estar en una segunda columna. Por lo tanto, voy a crear en cada fila dos celdas. Y eso significa qué etiqueta inclusa las celdas o las columnas. ¿Quién me puede decir? THTV, creo. Correcto, cualquiera de los. Si quiero que nombre y apellido aparezcan con negrilla, entonces aquí ya puedo colocar TH, ¿verdad? Porque eso va a hacer que ese texto aparezca al centro y con negrilla. Pero si solamente queremos que esté el rótulo, porque puede ser que yo voy a querer cambiarlo de color, de tipo de letra, de esta hoja de estilo, simplemente TD sería. Entonces voy a definir dos celdas aquí, dos TD. Y esto no se olviden cerrar de esta manera. Y lo que voy a hacer es copiar este entonces. Este nombre, control X, lo voy a colocar aquí en la primera celda. Y esto que puse input va a ir en la segunda celda. En el segundo TD, ahí en medio. Para este otro, para el apellido, tendría que insertar otra fila, porque eso ya va a ir en la siguiente fila, en la fila de abajo. Por lo tanto, aquí abro nuevamente la etiqueta TR y la cierro inmediatamente. Eso lo que hace es dibujar una fila, la segunda fila. En la segunda fila, nuevamente tuviera que estar dividido en dos celdas. Por lo tanto, inserto nuevamente dos table data, dos TD. Vienen de esas dos palabras, le decía TD del table data, los datos de la tabla, ¿no? Table data. En la primera celda coloco este rótulo que dice apellidos. Ahí. Y en la segunda celda coloco el objeto, la caja de texto que está dibujando el navegador. Sí. Ahora eso va a hacer que mi tabla tenga una mejor apariencia en la página web. Voy a guardar. Y miren, voy a verificar ahora. F5, ahí está, ¿vieron? Está perfectamente alineado las cajitas de texto y los rótulos igual. Entonces, cada vez que definan un formulario, siempre les aconsejo que lo coloquen dentro de una tabla. De esa manera, yo al alinear la tabla, si muevo la tabla al centro de la página, va a ser mucho más fácil. En ese caso, todos los objetos del formulario automáticamente se van a colocar también al centro. ¿Puedes esperar un ratito? No me sale bien. Ya, en el código, ¿verdad?
¿Se está saliendo todo bien hasta ahí, jóvenes? Sí, Ya, perfecto. sí. Bien, ahora vamos a agregar otra fila. Entonces, cada vez que yo quiero agregar un nuevo elemento de formulario, como estamos dentro de una tabla, necesariamente tenemos que hacerlo dentro de una fila. Y esto va a implicar a que ustedes simplemente hagan control C o control V, pero en este caso, como estamos aprendiendo, les decía, lo recomendable es que vayan escribiendo, de esa manera igual se les va a quedar el nombre de las etiquetas. Y ya cuando sepan cómo se estructura el HTML, alguna vez simplemente se copia, ¿no? Control C y control V y se modifica el contenido. Entonces, aquí también voy a agregar en este CD, lo voy a colocar de esta manera para que porque va a ir el contenido. Asumamos que vamos a pedir una clave, un password al nombre de usuario. Aparte de quitar su nombre, su apellido, quiero que tenga una contraseña que va a crear. Por lo tanto, aquí vamos a pedir contraseña. Como mi clave está en inglés, ahí contraseña voy a colocar. Y en la otra fila voy a insertar el objeto. Entonces, en la otra celda diré, también es un input. También se incluye esto como un input. Solo que aquí va a cambiar el tipo. El nombre, le voy a dar también contraseña o clave le puedo dar para diferenciar de la del otro. Miren, eso definen ustedes aquí, le pueden dar cualquier nombre, depende cómo quiero que llegue la información. Mientras más corto sea el nombre es mucho mejor, se tiene mejor control de los objetos del formulario. Y el tipo, en este caso, va a ser de tipo password. Esto sí o sí tiene que estar la palabra password. Porque eso va a hacer que se esconda los caracteres. Miren, voy a guardar y voy a verificar. Si bien va a dibujar otra caja, aquí está la contraseña. Si bien va a dibujar la caja, aquí se muestran los caracteres, ¿vieron? Pero aquí, donde puse de tipo password, los caracteres van a ser ocultos. Simplemente dependiendo del navegador que ustedes tengan, en este caso les va a mostrar unos asteriscos, o como los puntos que me está mostrando a mí. Eso va a depender de los datos, o del navegador que estén utilizando. Volvamos al código. Entonces, esto de acá define el tipo de objeto. Además de la contraseña, ahora yo quiero pedir, por decir, el sexo del usuario, si es varón o mujer. Por lo tanto, eso implica otro TR, ¿verdad? Siempre que van a dibujar una fila, no olviden colocar la apertura del TR y el cierre. Y en medio, la cantidad de celdas que va a tener esta fila que estoy insertando. Aquí vamos a pedir sexo. Y en sexo, en la mayoría de los formularios, simplemente nos muestran dos radio buttons donde el usuario tiene que elegir simplemente varón o mujer. Y eso es lo que vamos a dibujar. Entonces, dentro de esta celda, también el objeto es input. También se agrega con input. El name va a estar definido aquí como sexo, justamente, también la misma palabra, pero el tipo va a cambiar. El tipo ya no es una caja de texto, no es un password, sino que es radio. Pero si yo hago esto, miren, lo voy a guardar. Simplemente va a dibujar el elipse, el pequeño círculo y nada más. Entonces yo tengo que decirle aquí, tengo que rotularlo con una etiqueta, que esto corresponda a hombre o mujer, o varón
Puedo colocar aquí, si quiero, por decir la palabra mujer, coloco ahí al lado, esto ya va a aparecer afuera como etiqueta. Ahí está. Y tendría que definir al lado otro elemento del mismo tipo para colocar la palabra varón, ¿no? O hombre. Entonces, esto lo voy a bajar aquí abajo, miren, para que esté ordenado mi código. Esto lo voy a colocar acá. Y dentro voy a insertar la otra etiqueta que se llama input. Entonces, aquí simplemente añado otro input porque quiero dibujar dos radiobutas. El nombre también va a ser el mismo, también va a ser sexo. Porque cuando viaje a la base de datos va a viajar la misma, solamente que ¿qué es lo que va a cambiar? La opción. Eso también es radio. Solo que afuera que diga hombre. Y como aquí estamos los dos objetos, miren, los dos son del mismo tipo, tienen el nombre. Cuando viaja a la base de datos, para que viaje hombre o mujer, aquí se le aumenta una opción más. Y esa opción es el valor, el value. Y esta propiedad, si yo quisiera registrar a los de sexo femenino, por decir con la palabra M, simplemente en la base de datos, puedo colocar mujer o escribo también toda la palabra. Puedo escribir, eso es lo que va a viajar a la base de datos. Cuando el usuario seleccione mujer, va a viajar lo que tengamos en value. Si el usuario es de sexo masculino, entonces él va a elegir seguramente la otra opción. ¿Y qué quiero que viaje? ¿Qué quiero que se registre en la base de datos? Una palabra que diga hombre o simplemente puedo colocar la letra H. También eso ya va a depender de cómo hagamos el diseño de la base de datos. Por lo tanto, si yo guardo, aquí tomen en cuenta, miren, estos dos objetos he incrustado dentro de la misma celda. No he colocado fuera de la celda, fuera del TD, porque si no iba a salir fuera de la columna. Para que esté en el mismo lugar, entonces miren, ahí está. Y cuando colocamos un radio botón, solamente nos permite seleccionar una de las dos. O es mujer o es hombre. No puedes seleccionar. El sistema no puede agarrar las dos a la vez, ¿no? Una de las dos. Y eso es lo que diseña, eso es lo que inserta cuando colocamos el tipo de objeto radio. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Alguna duda, Sí, alguna listo. pregunta? De esto de formularios que estamos viendo, todavía no va a salir una práctica porque ya se nos va a ir el tiempo. Entonces, hasta ahí alguna duda. ¿Todo claro, jóvenes? Dicen, por alguna razón en el nombre de contraseña, Sí. o sea, me salió bien y todo, está así bien puesto las cosas, pero me sale contraseña con... No me sale contraseña, me sale... A ver, enseguida le muestro. Ese por teclado. Igual en mi caso, mi teclado es en inglés. ¿Miren? Y me va a salir el carácter que esté en ese lugar de la tecla. Si es en español, no van a tener el problema. Tuvieron que cambiar el idioma. Si yo cambio el idioma de mi teclado, ahí ya me va a salir la letra ñ. ¿Vieron? Entonces, por el teclado ese detalle. A eso te refería, ¿verdad? No, a ver, le voy a mostrar. Espera. Felicia, creo que se refiere a que, digamos, en el editor de códigos a veces la ñ no se admite y en el navegador se ve diferente. Ah, Así que ya, se tiene que ya. poner una Eso ñ. es, ese es por el navegador. Tu navegador está Oh, desactualizado. Este carácter, el navegador lo va a interpretar con un código. ASCII te va a mostrar otro carácter. No te va a mostrar la letra ñ. ok, ya lo Eso tengo. ya. De eso vamos a hablar una clase en particular. No se preocupen de todos los caracteres especiales, cómo solucionar ese problema. ¿Ok? Le vamos a dedicar una clase a estos detalles. No os preocupéis. Entonces, aquí agreguemos otra fila más. Vamos a seguir diseñando nuestro... Y vamos a incrustar otro objeto.
Aquí serían los TD, Table Data. Y por decir, queremos que nos seleccione el usuario su grado de instrucción. Entonces vamos a colocar aquí grado de instrucción. Por ejemplo, con las tildes, también dependiendo del navegador, algunas veces en vez de una tilde, un acento en una letra, les va a mostrar de otra manera. Eso es por el navegador. No se preocupen si les muestra otro carácter especial. Voy a volver a cambiar mi idioma porque cuando cambio de idioma de teclado, los caracteres se vuelven a colocar. Eso es dependiendo si esté en inglés o en español. Y aquí en grado de instrucción yo quiero que el usuario seleccione si estudió primaria, secundaria, universitaria, o puede seleccionar varias opciones a la vez. Por lo tanto, también esos elementos se agregan con una etiqueta input. En este caso el nombre. Si el nombre es muy largo, aquí yo no voy a poder colocar grado de instrucción así. Puedo unir una sola palabra o simplemente utilizo la palabra grado. Y el tipo sería checkbox. Esto le va a indicar al sistema que es una caja de verificación. Miren, voy a guardar y vamos a verificar. Ahí está, miren. Esa cajita, ese cuadrito está dibujando lo que es el checkbox. Aquí me he cerrado bien mi etiqueta, por eso se está desplazando más para la derecha. Miren, ahora lo voy a actualizar y ahí está. Y al lado, aquí por decir yo quiero escribir a primaria, entonces va a implicar que el usuario tiene el grado